Buenos días a todos. En este video abordaré de manera detallada las bases gramaticales del idioma inglés, con el propósito de proporcionarles una herramienta para la revisión y el repasar el idioma a un nivel aproximado al B1 o intermedio. A continuación, exploraremos las reglas más relevantes que impactan directamente en las habilidades, en la habilidad escrita. Es importante destacar que alcanzar un dominio adecuado de cualquier idioma requiere de una práctica constante, por lo cual recomiendo enfocarse en la lectura de textos y su traducción tanto del inglés al español como viceversa para el desarrollo de la habilidad escrita y la lectura. Empezaremos abordando las reglas gramaticales para la escritura. Estas reglas, si bien comparten similitudes con las del español, presentan diferencias. En primer lugar, en el inglés no se usa la letra ñ, ni tampoco la tilde. Esta última es el símbolo que indica la acentuación en una palabra en español, los famosos acentos. Por otro lado, en el español los verbos cambian radicalmente dependiendo de la conjugación, es decir, el sujeto, el tiempo y la forma, mientras que en el inglés el cambio es mínimo debido al uso de auxiliares. Esto facilita su aprendizaje ya que no se necesita memorizar múltiples formas verbales a partir de la conjugación. Ahora, en la pantalla se muestra la estructura básica de las oraciones en el inglés. Sus componentes son los mismos que en el español, pero su ubicación varía un poco. Por ejemplo, los sustantivos y el adjetivo, o mejor dicho, el adjetivo va antes del sustantivo en el inglés, mientras que en el español va después. Ahora, para empezar, pues hay que recordar qué es cada uno de estos componentes y cuál es su función. Primero que nada, hablando de lo que son los sustantivos o nouns, son palabras que nos permiten referirnos a personas, seres vivos como animales o plantas, objetos inanimados pero físicos, es decir, que podemos detectar con nuestros sentidos como un carro o el aire, y también conceptos abstractos, es decir, cosas que no están en el mundo material como ideas o los sentimientos. También está lo que son los verbos. Esas son palabras que expresan acciones. Por ejemplo, correr, brincar, hablar, etc. El sujeto o subject son sustantivos a los que se les asocia una acción y se ubican antes del verbo. Por ejemplo, si citamos un ejemplo en la oración el bebé lloró, el sujeto es el bebé y la acción asociada es el llorar. Aquí es importante destacar que por sí solo bebé es un sustantivo porque nos estamos refiriendo al infante, pero cuando está antes del verbo toma la función de sujeto. Es importante notar que el sujeto puede estar ejecutando la acción, puede verse afectado por ella simplemente mantener una relación conceptual. También tenemos lo que son los verbos modales, adverbios y verbos auxiliares. Primero que nada, pues los verbos auxiliares o auxiliary verbs son palabras que permiten el complementar al verbo en el sentido de indicar, por ejemplo, cuando un verbo está en afirmativo, negativo o interrogativo. Si está en su forma simple, continua, perfecta o perfecta continua. Los verbos modales indican un modo de cómo se está llevando a cabo estas acciones. Mientras que los adverbios o adverbs son palabras que complementan a los verbos, es decir, indican o dan una descripción más clara de cómo está ejecutándose dicha acción. La razón por la cual están organizados de esta manera se debe a que pueden ir lo que son los verbos modales, o mejor dicho, los verbos modales van pegados al sujeto y los adverbios van pegados al verbo. Solamente pueden ir dos de estos tres aquí. Si aquí hay un verbo modal, puede que aquí haya un adverbio o un verbo auxiliar. Si aquí ya hay un adverbio, aquí puede ir un verbo modal o un auxiliar.
También tenemos lo que son los verbos secundarios. Estos verbos, hay oraciones en las cuales necesitamos el poner dos verbos, como por ejemplo, yo quiero comer. Querer y comer son dos verbos. Sin embargo, hay dos formas en las que se ponen estos o se escriben estos verbos secundarios que veremos más adelante. Y estos van enseguida del verbo primario. También aquí está lo que se conoce como adjetivos y adverbios. Primero que nada, pues los adjetivos son palabras que describen características tanto del verbo como del sustantivo. Como pueden ver, pueden estar en estas dos partes. Por ejemplo, si yo digo que yo como rápido, el adjetivo es rápido porque está indicando cómo estoy ejecutando esa acción. Si yo digo un carro veloz, el adjetivo es veloz porque está indicando una característica de dicho sustantivo. Los adverbios, en este caso, los que van pegados a los adjetivos para describir al verbo o al sustantivo, complementan al adjetivo. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores, yo como rápido, puedo decir yo como muy rápido. Está intensificando cómo estoy relacionando esto, cómo estoy realizando esa acción. Y lo mismo acá, un carro veloz o un carro muy veloz, lo está intensificando. También aquí tenemos lo que son las preposiciones. Una preposición, pues son palabras que indican la posición en el espacio y el tiempo de los sustantivos, es decir, dónde están ubicados. También tenemos lo que son los pronombres. Aquí tenemos lo que es el pronombre sujeto, pronombre objeto, pronombre posesivo, el reflexivo y el pronombre adjetivo. Más adelante explicaré a detalle qué son estos pronombres. Y pues también pueden ir adverbios al final de las oraciones, al principio o al final. Esos adverbios usualmente, si los adverbios aquí complementan a los adjetivos, el adverbio de acá complementa al verbo, estos dos que van al principio y al final complementan a toda la oración. Por último tenemos lo que son las conjunciones. Una conjunción es una palabra que permite unir oraciones. Todo lo que está aquí es el orden y los componentes que puede llevar una oración. No quiere decir que va a llevar todos estos, sino que puede llevarlos y es el orden en el que se estarían colocando. Esto daría lugar a toda una oración y con una conjunción vamos a relacionar toda esa oración con una segunda oración. Primero vamos a explicar lo que son los pronombres definidos. Los pronombres definidos son palabras que permiten omitir el nombre preciso de los sustantivos en una oración. Es decir, en el ejemplo anterior que expliqué, el bebé llora, se diría como él llora. ¿Quién? El bebé. O en una oración como los perros corren, se diría ellos corren. ¿Quiénes? Los perros. Las palabras que están en la línea de ir se utilizan para cosas físicas o abstractas o seres vivos, mientras que las demás son para las personas. Las primeras 5 líneas son los pronombres singulares, is, you, he, she, it. Es para el singular para cada uno de los pronombres. Tenemos el pronombre sujeto, objeto, el adjetivo, posesivo y reflexivo. Las otras 3 líneas restantes corresponden a la forma plural. Recordemos que cuando hablamos de un singular es cuando estamos hablando de una sola persona o una sola cosa, mientras que el plural es para 2 o más personas o cosas. Aquí debo de enfatizar que todo lo que es aquí a nivel de they también se puede utilizar para cosas, no solo para personas. It y they. La diferencia es que esto es para un singular y esto es para plurales.
Tenemos también aquí que remarcar lo que es la primera, segunda y tercera persona. Todo lo que es esta línea, igual que aquí en we, es para la primera persona. You, tanto aquí como acá, es para la segunda persona. He, she, it y they es para la tercera persona. ¿Qué es esto? La primera persona, mejor dicho, cuando hay una conversación, siempre hay una persona o alguien que está comunicando información y alguien que está recibiendo, un emisor y un receptor. Cuando el emisor está hablando de sí mismo, como decir yo o nosotros, está usando la primera persona. Cuando el emisor está hablando acerca del receptor, es decir, you, es la segunda persona. Mientras que cuando estamos hablando de alguien singular o plural que no está dentro de la conversación, es decir, alguien externo, se dice que es la tercera persona. Ahora, el pronombre sujeto indica quién, quiénes o quién realiza una acción. Los pronombres objetos indican a quién, a quiénes o a qué se ve afectado por estas acciones. En estos ejemplos, I help him, I motivate myself. Está diciendo solamente en esta parte yo abrazo, yo motivo. Es decir, esta parte es el pronombre sujeto. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Es decir, indica quién está realizando dicha acción. Mientras que el pronombre objeto es a quien le está afectando o sí, a quien le va a afectar dicha acción. En esta parte yo lo abrazo se traduciría de manera separada como yo lo abrazo a él. Ajá. Entonces esto se traduciría como a mí, a ti, a él, a ella, a eso, a nosotros, a ustedes, a ellos. Deben de tener en cuenta de que el pronombre objeto, mejor dicho, si utilizamos el pronombre sujeto como la primera persona, solo podemos utilizar un pronombre objeto en la segunda y tercera persona. En este caso, aquí se traduciría como yo me motivo, o sería yo motivo a mí mismo. Es porque estoy usando un pronombre sujeto en primera persona y el pronombre objeto debe de utilizarse en su forma reflexiva. El pronombre reflexivo es cuando el pronombre sujeto y el pronombre objeto están en el mismo nivel, es decir, son la primera persona en este caso. Entonces se utiliza el reflexivo. Por ejemplo, si yo utilizo I, quisiera agregar un pronombre objeto, sería myself o ourselves. Esto se traduciría como a mí mismo, a ti mismo, a él, a ella, a eso mismo, a nosotros mismos, a ustedes mismos, a ellos mismos. Luego tenemos lo que se conoce como pronombre posesivo. Como lo indica su nombre, es para indicar posesión y va después del verbo be. En este ejemplo, this car is mine, lo que estamos diciendo es que este carro es mío. Cada uno de estos se traduciría como mío, tuyo, suyo, de él, ella o eso, nuestro y suyo, de ustedes y ellos. ¿De acuerdo? Y va después del verbo be. Forzosamente va después del verbo be. Luego está lo que es el pronombre adjetivo. Es aquí, solo que en esta parte es PA, pronombre adjetivo más sustantivo. Esto también indica posesión. La diferencia con el anterior es que va antes del sustantivo. Por ejemplo, my car, mi carro. Sería mi, tu, su, nuestro, su. Mi carro, tu carro, su carro, nuestro carro, su carro. Así es como se traduciría.
Cada uno de estos pronombres tienen la función de sustituir lo que es el sustantivo o vaya, no utilizar el nombre específico del sustantivo o de un sujeto. Sin embargo, estos pronombres se los conocen como definidos porque estamos determinando si está en singular, en plural, primera, segunda o tercera persona. También existen los pronombres indefinidos. ¿Qué son estos? Aquí lo que estoy representando es las formas en las que se puede combinar. Every se puede combinar con cada uno de estos. Son, igual, any, igual, no, igual. Por ejemplo, si utilizáramos lo que es body y one es para referirnos a personas. Solo que one es una manera más formal para referirnos. Es la manera más formal en relación a body. Thing es para cosas, where es para ubicación y time es para tiempo. Por ejemplo, everyone es todos. Es decir, me estoy refiriendo a personas, todos o cada uno. Someone es algunos. Anyone es cualquiera. No one es ninguno. Es decir, cada uno, todos, algunos, cualquiera, ninguno. ¿De qué? Personas, cosas, lugares o tiempo. También está lo que son los interrogativos. Estos interrogativos tienen la función, o mejor dicho, van en preguntas para poder, y van al inicio de la oración. Por ejemplo, which is your problem? Se traduciría como ¿cuál es tu problema? Why did you decide that? Es ¿por qué decidiste eso? How did you know it? Sería ¿cómo te enteraste de eso? ¿Cómo supiste eso? Entonces, todos estos van en preguntas y van al principio de la oración. Luego tenemos lo que son los verbos modales. Estos no son tan complicados porque únicamente son estos 7. Tenemos lo que es can y could. Estos dos verbos modales significan poder, pero poder en el sentido de habilidad. La diferencia es que can't es para referirnos a oraciones en el presente y could es para hablar del pasado futuro. Ejemplo, I can't finish my homework es yo puedo terminar mi tarea, es decir, tengo la capacidad para terminarla. I could finish my homework es yo pude terminar mi tarea o yo podré terminar mi tarea, en el sentido de que lo tengo todo para poder realizarla. Por otro lado, may y might también significan poder, pero en el sentido de probabilidad o posibilidad. Y lo mismo, may es para presente, might es para pasado y futuro. You may die if you do it. Tú puedes morir si tú haces eso. Es decir, no es de que tengas la capacidad para eso, es de que es una posibilidad de que ocurra. O simplemente I might die, yo pude morir o yo podré morir. Luego tenemos lo que es must y should, que también van de la mano. Significa deber. La diferencia es que must es en el sentido de obligación y should es en el sentido de consejo o sugerencia. You must finish your homework. Tú debes terminar tu tarea. Es decir, es una exigencia, es tu deber, tu obligación. You should finish my homework es tú deberías terminar tu tarea. Es una sugerencia, un consejo. Por otro lado, tenemos lo que es would. Esto lo que hace es que le da la terminación al verbo como haría. Ejemplo, en la palabra I will finish my homework if you didn't interrupt me. Es yo terminaría mi tarea si tú no me estuvieras interrumpiendo, si tú no me interrumpieras. ¿De acuerdo? Entonces, los verbos modales lo que nos describen es el modo en el que se está realizando esas acciones o simplemente es poder y deber. Ahora, vamos a comparar lo que les mencioné respecto a la ubicación de los verbos modales, los adverbios y los auxiliares. En estos ejemplos tenemos he can't eat.
que significa él puede comer, es decir, él tiene la capacidad. Esto es un verbo modal, como ya vimos. En este otro caso, las letras en azul, always, es un adverbio. Él siempre come. Ajá. Entonces, como vimos, en esta parte puede ir un verbo modal o puede ir un adverbio, solitos. Sin embargo, cuando ponemos dos, por ejemplo, en el caso de poner un verbo modal y un auxiliar, he can't be eating. En este caso, el auxiliar es be, porque ese auxiliar lo que está haciendo es que hace que el verbo esté en su forma continua. Él no puede estar comiendo. Entonces, el verbo modal siempre va pegado al sujeto, mientras que el auxiliar va después, en este otro lado. En este caso, lo que se va a modificar es lo que está primero de este lado. Si nosotros escribiéramos, él está comiendo, he is eating, el que se pondría en negativo es el auxiliar. Sin embargo, como aquí hay un verbo modal, el que se va a modificar es el verbo no el auxiliar. Lo mismo pasa acá. Hay una regla que vamos a ver más adelante que es la de la tercera persona, y es que cuando está la tercera persona en un verbo simple, en presente, se le tiene que poner una S al final. En este caso no aplica porque al tener un verbo modal, eso se anula. En este otro ejemplo, él siempre está comiendo. Como ya mencioné, los adverbios van pegados al verbo, mientras que el auxiliar queda del otro lado. En este caso, si yo lo quisiera poner en negativo, lo que se va a poner en negativo es el auxiliar, es decir, lo primero que aparece después del sujeto. Lo mismo pasa aquí. Can he have eaten? ¿Puede él haber comido? Lo que se va a mover es el verbo modal, no el adverbio. No el auxiliar. En estos casos, el que se va a ver modificado en su forma negativa o cambiándolo de ubicación para interrogar es el verbo modal. Mientras que en estos otros ejemplos, pues el auxiliar es el que va a seguir modificándose. El verbo modal siempre va pegado al sujeto y el adverbio va pegado al verbo. En el próximo video vamos a continuar explicando lo que son las reglas para lo que son los verbos. Hasta pronto.